Bien, y le decíamos que ayer, 21 de abril, hicimos una cobertura especial de lo que fue este día de consulta popular y referéndum en Ecuador. Hoy, por supuesto, estamos con el análisis. Un día después, Noboa, presidente ecuatoriano, ganó 9 de las 11 preguntas. César García Vélez, contigo. Y además de la reacción del presidente a través de X, en donde agradeció el respaldo mostrado por el pueblo ecuatoriano en 9 de las 11 preguntas, vamos a tener a continuación la oportunidad de profundizar con el oficialismo cuál es la reacción luego de este proceso electoral que vivimos en esta jornada de domingo. Sin más preludios, le doy la bienvenida a Valentina Centeno, quien es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y también jefa de la bancada de ADN. Gracias, Valentina, por esto. Bien, primero, ¿cuál es la interpretación que tienen? 9 preguntas sí, 2 no, pero eran muy importantes también. ¿Cuál es la lectura que tiene el gobierno de esto que refleja la voluntad de los ecuatorianos? Bueno, primero saludar a todos los que nos están escuchando. Nuestro pronunciamiento, nuestro sentir es muy positivo, estamos contentos con los resultados. Definitivamente ha sido una victoria contundente contra la delincuencia, contra el crimen organizado y la violencia en el Ecuador. El pueblo ecuatoriano, el pueblo soberano se ha pronunciado con firmeza a favor de un plan de seguridad liderado por el presidente Daniel Noboa, a favor y respaldando el trabajo de las fuerzas del orden, de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y eso nos llena de mucha motivación. Y nuevamente, como lo ha dicho también el presidente, si bien ayer ganamos esta consulta popular, hoy eso significa que debemos trabajar más fuerte que nunca en contra del narcoterrorismo. Bien, respecto al tema del trabajo por horas y sobre el tema del arbitraje, que no era un tema fácil de explicar a la ciudadanía, ¿a qué interpretan ustedes o qué factores jugaron para que en esas dos se haya vencido el no? Bueno, me parece que existió mucha desinformación, mucha campaña sucia. Lamentablemente la oposición se dedicó a hacer una campaña por el no, realmente de las 11 preguntas, no solamente estas dos últimas. Existió desinformación que también generó mucha especulación de una supuesta precarización laboral, cuando la herramienta del trabajo por horas es una herramienta para generar empleo que ha funcionado en distintos países, y el arbitraje internacional también nos podría generar mucha más inversión. Es lamentable, eran dos propuestas que en un acto democrático por parte del presidente Daniel Noboa fueron incluidas, fueron propuestas de parte de dos movimientos políticos, el Partido Social Cristiano y el ex movimiento de Construye, que fueron incluidas en esta consulta popular, que no tuvieron la gran mayoría de los votos de los ecuatorianos. Sin embargo, no son las únicas herramientas para generar empleo, tampoco son las únicas herramientas para generar inversión. Nosotros seguiremos trabajando primero en el plan contundente de seguridad, como ya hemos visto, es la prioridad del pueblo ecuatoriano, y seguiremos también explorando y haciendo énfasis en aquellos planes, propuestas de este gobierno para generar más empleo, como lo hicimos, por ejemplo, en enero de este año, en donde a través de la Ley de Eficiencia Económica pudimos aprobar con una mayoría contundente que todas las contrataciones a jóvenes de menos de 29 años tengan una deducción adicional del 50% de lo gastado en sueldos y salarios para las empresas. También aprobamos zonas francas, alianzas público-privadas, es decir, nosotros tenemos un plan para generar empleo e inversión que va a continuar. Bien, ayer sabíamos que estaban reunidos en Carondelet analizando el proceso electoral, los resultados, ¿y hubo algún espacio para poder evaluar si se comunicó correctamente estas dos preguntas o si también hubo una deficiencia para poder conocer cómo llegar y explicar estas dos propuestas al pueblo ecuatoriano? Bueno, realmente la conversación giró en torno al espíritu de la consulta popular. Desde el inicio, el presidente Daniel Noboa, incluso cuando era candidato, mencionó que a los 100 días de su gobierno iba a realizar una consulta popular en temas de seguridad y anticorrupción y lucha contra la impunidad.
Y así fue el planteamiento inicial de la consulta popular. Así que para nosotros es realmente una gran victoria que se hayan aprobado todas las preguntas propuestas por parte del gobierno en materia de seguridad, y más bien conversamos sobre cómo va esto a fortalecer el rol de las Fuerzas Armadas, cómo esto nos va a permitir a través de la extradición empezar a dar resultados este mismo año con ciertos procesos de extradición que son necesarios en el Ecuador para que empiecen también a tener credibilidad esta figura en nuestro país. Y así también como las penas van a ser más duras, hay que reforzar también el sistema penitenciario, el sistema carcelario. Y sobre todo, mucha esperanza. Creo que el día de ayer se vivió una fiesta electoral, mucho civismo, mucha esperanza de vuelta a los ecuatorianos. Vimos cómo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sus mayores representantes, fueron a votar juntos, y eso demuestra algo que no pasaba en el Ecuador. El divorcio que existía entre estas dos instituciones ya no pasa más, están trabajando en conjunto, y eso definitivamente nos llena más bien de ganas, de impulso para seguir trabajando por el país. El pueblo ecuatoriano le apoya al presidente en estas preguntas y también se incrementa el compromiso y qué va a venir después desde el legislativo, que tendrá una tarea, sobre todo en 5 de esas preguntas, para poder canalizarlas y aterrizarlas en el orden de las leyes. ¿Cómo se va a proponer para poder tramitar esto en 60 días? Así es, ahora tenemos el trabajo nosotros como legisladores de honrar, respetar y acatar la voluntad del pueblo soberano. En la Asamblea Nacional tendremos un periodo de 60 días, una vez que el presidente remita los proyectos de ley de las preguntas de la consulta, para poder aprobar dichos textos. No podemos cambiar la voluntad del pueblo, no podemos tergiversar las preguntas y menos aún sus anexos. Lo que debemos hacer es parte del procedimiento que establece la ley para que estas preguntas puedan entrar en vigencia. Preguntas muy importantes de reformas al Código Orgánico Integral Penal y de reformas a la Ley de Extinción de Dominio. ¿Qué comisiones lo harán? Estamos conversando cuál va a ser el mecanismo aquí en la Asamblea Nacional. Podría hacerlo una comisión existente o podríamos crear una comisión ocasional única y exclusivamente dedicada para este asunto, que es hasta ahora la postura que nosotros como bancada oficialista estamos impulsando. Quisiera una apreciación de lo que se viene a la interna del gobierno nacional. Valentina Centeno, que es muy cercana evidentemente al Ejecutivo. Ayer se produjeron cambios en el gabinete. ¿Estos cambios eran planificados o corresponden a una crisis de gabinete que se viene? ¿Y cómo van a gobernar de aquí en adelante, puesto que se abrieron frentes con Construye y también evidentemente tras el tema de Glass, pues con la Revolución Ciudadana se dista bastante de generar una nueva alianza legislativa? Bueno, más bien los cambios siempre son una oportunidad para mejorar, para encontrar mejores formas de hacer las cosas, y eso es lo que yo creo que el presidente Daniel Noboa está haciendo. La ministra Mónica Palencia ha hecho un trabajo invaluable, cuenta con todo el respaldo del gabinete, también de la bancada oficialista y del presidente Daniel Noboa, por el gran trabajo que ha hecho en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado. No muchas personas tienen el valor que ha tenido la ministra Palencia para afrontar esta crisis que hemos tenido, los ataques, por ejemplo, el ataque del 9 de enero, el pasado 9 de enero, que fue un intento a la desestabilización de la democracia y de este gobierno, y que afrontaron el presidente de la mano con las fuerzas del orden, pero también liderado con la ministra Palencia. Ahora se va a enfocar en términos de seguridad, como lo ha hecho muy bien, seguirá ejerciendo ese rol, y el nuevo ministro de Gobierno, a quien le deseamos muchas felicitaciones, y sé que va a hacer un trabajo excelente, Miquel Essensi, con quien vamos a trabajar de la mano para darle gobernabilidad al presidente. Alianzas legislativas, ¿cómo se va a trabajar? Bueno, la Asamblea Nacional desde el día 1 ha tenido acuerdos o consensos móviles para temas y para conceptos que fueron puestos sobre la mesa desde el inicio. Nosotros como gobierno, desde el primer día, teníamos listo nuestro plan legislativo, cuál iba a ser nuestra agenda en materia de turismo, en temas de empleo, en inversión, como lo he dicho, zonas francas, alianzas público-privadas, en la lucha contra la corrupción, como la ley de extinción de dominio que también aprobamos. Y hemos generado consensos móviles
para dichos temas que han sido parte de la agenda legislativa, que para ser honesta ya se ha cumplido, la parte prioritaria y más importante ha sido aprobada en la Asamblea. Ahora vendrán pues el trabajo sobre la consulta popular y sobre aquellos otros temas en los que yo estoy segura que al ser positivos y buenos para la ciudadanía vamos a tener el respaldo y vamos a poder lograr ponernos de acuerdo aquí en la Asamblea Nacional. A los asambleístas no les da la cara no apoyar temas que sean, por ejemplo, de incentivo al desarrollo, a la productividad, a la parte agropecuaria, al turismo. Lo hemos vivido y creo que en eso vamos a ser muy responsables con nuestro trabajo como asambleístas. Gracias, Valentina Centeno. Ahí tienes tú, Andy, un análisis muy pertinente, ya a profundidad, de cómo toma el oficialismo esto que pasó el día de ayer. Tú acabas de escuchar un triunfo para el presidente Daniel Noboa y para el proyecto político en esta materia, pero también una gran responsabilidad que queda de aquí en adelante para poder traducir esto que fue la voluntad popular en la Asamblea Nacional en 60 días y obtener las leyes necesarias para lograr la practicidad que resuelva los problemas del día a día de los ecuatorianos. Veremos qué pasa también en el ámbito de la gobernabilidad en la Asamblea Nacional y esta renovación que se está realizando en el interior de la Presidencia de la República post consulta popular y referéndum. Esta es la noticia, Andy, tú sigues desde estudios. Te agradecemos, César García Vélez, a ti y a la voz autorizada que nos permitió responder la pregunta del inicio. Y en efecto, allí está, la gran victoria para Daniel Noboa. Te agradecemos, César. Buena jornada para ambos.